Muy buenos días, apreciada comunidad académica. Se dirige a ustedes Adriana del Villar, asesora de internacionalización de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales. En nombre de la Universidad del Atlántico, la Facultad de Ciencias Humanas, el Programa de Sociología, el Grupo de Investigación Goffman y la ORI, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a este espacio académico titulado Crisis Política de Bolivia y la destitución de Evo Morales, el cual ha sido posible gracias al apoyo del Programa de Internacionalización en Casa de la ORI. De igual forma, deseamos promover los lazos de cooperación interinstitucional por medio del intercambio de saberes y fortalecer asimismo las competencias internacionales, interculturales y globales de nuestros estudiantes. Extendemos un saludo al rector encargado de nuestra alma mater, doctor José Rodolfo Gil, al doctor Luis Alfonso Alarcón, decano de la Facultad de Ciencias Humanas. En esta mañana nos complace recibir al doctor Alejandro Schneider, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Plata, Buenos Aires, Argentina. Como expositor principal, y el profesor Blas Zuviría Mutis, docente del programa de Sociología, Facultad de Ciencias Humanas, Grupo de Investigación Goffman, quien moderará el presente espacio. Así las cosas, a continuación cedo la palabra a la señora Cecilia Giovanetti, jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de nuestra Casa de Estudios, quien dará un saludo especial. Muchas gracias a todos los asistentes que poco a poco se van conectando a esta jornada académica del día de hoy. Simplemente deseo tomar estos minutos para agradecer al doctor Alejandro por su espacio en su agenda para poder debatir importantes temas de coyuntura, como es el caso de la crisis política de Bolivia y la destitución de Evo Morales, que bueno, tanto ha llamado la atención en América Latina por las características propias de este evento social y político. Asimismo, deseo agradecer al profesor Blas Zuviría por todo su apoyo en la gestión de este evento. La verdad es que a raíz de la situación que ya todos conocemos, hemos explorado todas las oportunidades que la virtualidad y las herramientas tecnológicas nos brindan para potencializar nuestras asignaturas, para potencializar ese acercamiento con la comunidad académica internacional y tener estos espacios de internacionalización en casa, que a raíz de eso deseo también agradecer al equipo de internacionalización en casa en cabeza de Adriana, quienes apoyan mucho en la realización de estas actividades. Entonces, gracias a todos los asistentes nuevamente y bueno, bienvenidos. A continuación, nos complace recibir al doctor, licenciado y profesor en Historia Alejandro Schneider. El doctor Schneider ha sido profesor catedrático de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Plata, también docente de programas de posgrado en universidades de Argentina, México, Puerto Rico y en nuestro país. En la actualidad es investigador categoría 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, director en el proyecto Democracias Inestables en la Historia Reciente de América Latina, Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Rabagnini, director del proyecto Cambios y Continuidades en el Sindicalismo Argentino y Latinoamericano desde los años 60 en la actualidad, entre otros. Cuenta con 17 publicaciones como autor y coautor, junto con más de 100 artículos y capítulos de libros en publicaciones de Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Francia, Alemania y Japón. En la actualidad, funge como director de 15 tesis de doctorado, 4 de maestría y 4 tesis de licenciatura. Sus líneas de trabajo principalmente son en Historia de América Latina y Argentina contemporánea, Historia del movimiento obrero, Historia social y reciente y metodologías de la historia oral. Bienvenido, doctor Schneider. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos los colegas. Muchas gracias por la invitación. Un especial saludo a mi amigo y colega Blas Zuviría, que vamos a compartir esta mañana. Un saludo para todos aquellos que están escuchando en este momento la conversación. Mi idea es
hablar del golpe de Estado que vivió Bolivia el 10 de noviembre del año pasado, pero antes de hablar del golpe de Estado de Bolivia, me parecería importante reflexionar sobre qué características tuvieron los gobiernos de Evo Morales. En este sentido, el golpe de Estado no se puede comprender si no se piensa la importancia de lo que marcó la historia de Bolivia en las últimas décadas. Bolivia, a partir de 1985, vivió un nuevo ciclo, entró en un nuevo ciclo en su historia. Un ciclo que marcó centralmente, al igual que en otros países de América Latina, por una profunda reestructuración capitalista, lo que vulgarmente se conoce como reformas neoliberales. Esa situación llevó a profundos cambios en la sociedad boliviana, profundos cambios en cuanto a su inserción en el mercado mundial, en cuanto a los procesos de inserción de lo que era el movimiento obrero minero boliviano, que era podríamos decir, el actor protagónico de la historia boliviana, al menos desde 1952 o desde 1940 en adelante. Claramente Bolivia había cambiado en 1985 y ese proceso de transformación duró una serie de décadas a partir de esta aplicación de estas medidas, estas reformas estructurales en economía capitalista, pero reformas que impactaron a nivel político y social y que en última instancia dieron también auge a un nuevo ciclo de protesta que se inicia hacia el año 2000, 2003, a partir de toda una serie de hechos acumulándose a partir de la resistencia a estos cambios que se vienen dando, en donde ya no solo el movimiento obrero minero, a pesar de estar golpeado por la reestructuración capitalista, había emergido nuevamente como un actor importante, fundamentalmente en las jornadas de octubre del 2003, con el derrocamiento de Sánchez de Lozada, sino que también aparecían nuevos sujetos sociales y que empezaban a tener un importante papel protagónico en esos años. En particular, me estoy refiriendo a indígenas, campesinos, cocaleros, que en cierta forma su expresión de protesta social se va a concentrar en el periodo entre el 2000, 2003, 2005, en torno a dos demandas centrales a partir del 2003, en torno a conformar un nuevo gobierno que impulse una asamblea constituyente e impulsar también una nacionalización de los hidrocarburos, tema de debate central en octubre del 2003. En cierta forma, la elección que se va a producir en el 2005, que le va a permitir a Evo Morales, con el movimiento del socialismo, llegar a la primera magistratura, con el binomio acompañado con Álvaro García Linera, va a marcar un poco esa agenda. Y en cierta forma, la presentación que quiero hacer hoy es hablar un poco de esta situación que va a tener el gobierno de Evo Morales a lo largo de 13 años de gobierno, en sus 3 presidencias, marcada por un lado en el ciclo de protestas que se abre en el 2000-2003, pero a la vez en las tensiones internas y en los límites que tiene el propio gobierno de Evo Morales y su resolución en el golpe de Estado de noviembre del 2019. El gobierno de Evo Morales claramente es un gobierno que va a estar marcado por un fuerte lineamiento económico centrado en que en cierta forma va a mantener la estructura extractivista primaria exportadora que va a caracterizar Bolivia desde su inserción al mercado mundial. Claramente, a pesar de los intentos o a pesar de la prédica de conformar un capitalismo distinto, un capitalismo como en su momento García Linera lo denominó andino-amazónico, industrializador, etc., vamos a encontrar que a la larga, durante este periodo, esto no va a suceder, sino que centralmente va a estar concentrado en esa característica primaria exportadora, fundamentalmente sobre la exportación de dos bienes centrales, los hidrocarburos, centralmente el gas, y los minerales. A la vez, el modelo primario exportador, definido por su principal ministro de Economía durante años y hoy actual candidato para un nuevo gobierno del MAS, Luis Arce, se concentraba también en torno al importante papel del Estado en distribuir el excedente económico, productos de las exportaciones, a favor de los sectores de menores ingresos, a partir de una política de distribución de aliento a la creación de industria, aliento de creación de otros sectores, comercio, construcción, turismo, etc. En cierta forma, este va a ser
el modelo económico diseñado por el MAS. Ese modelo económico diseñado por el MAS claramente tuvo resultado durante estos años de gestión. Claramente Bolivia acompañó en esta primera década del siglo XX un crecimiento económico tomado de la mano por un aumento del valor de los precios de los commodities a nivel internacional, por un incremento de las ventas, por lo menos hasta el año 2014, entre el 2005 y el 2014 Bolivia crece cerca del 5% anual. En ese incremento de las exportaciones acompañado por el alza de los precios de los combustibles y de los commodities, perdón, va a llevar a que claramente Bolivia concentre su economía en torno a esta producción de bienes no renovables, fundamentalmente en torno a la industria minera. En menor medida vamos a encontrar, y esto se puede observar en el término del crecimiento, el desarrollo de las otras áreas de la economía, ¿sí? Fundamentalmente el tema de la industria, que por el contrario cayó en este periodo. Por otro lado, esto a la vez marca su límite del gobierno de Bolivia. ¿Por qué? Porque la crisis del 2009 y luego la crisis del 2015, lleva a que este proceso de inserción y de dependencia con el mercado mundial empiece a afectar este crecimiento económico. Claramente, este crecimiento económico va a estar dado centralmente en torno a la exportación de bienes cuyos principales participantes va a ser el gran capital privado, ¿sí? Por un lado, a través de empresas multinacionales, y por otro lado, a partir de lo que se va a llamar en el campo de la minería por parte de los empresarios cooperativistas mineros. Esto uno lo puede observar simplemente viendo el papel que tienen estos sectores en torno a la exportación de bienes. Y acá encontramos uno de los primeros límites que quiero mencionar, que es el límite en cuanto a cumplir con la agenda de octubre del 2013. Claramente durante estos 13 años de gestión no se cumple con la tarea de nacionalización de los hidrocarburos, no se vuelve a la Bolivia del 52 con el peso de la Corporación Minera Boliviana a la nacionalización, a pesar de los discursos del 2005, no se vuelve, y lo que podemos observar en este periodo de los 13 años, un importante crecimiento del sector privado, ya sea en el rubro de los hidrocarburos o en el sector de la minería. Simplemente para pensar que, por ejemplo, el sector empresario cooperativista minero controla el 91% de las exportaciones de oro, o que los principales productos de la minería que exporta Bolivia, como el zinc, la plata o el plomo, está concentrado en 3 grandes multinacionales mineras, como son San Cristóbal, San Bartolomé y San Vicente. En este sentido, claramente la empresa minera estatal queda reducida a pocos espacios, y esos pocos espacios en gran parte se lograron por parte de la sociedad boliviana, en particular de los trabajadores mineros bolivianos, a partir de la protesta, a partir de una serie de hechos muy importantes, como fue, por ejemplo, en octubre de 2006, el incidente en Huanuni, un incidente que derivó en un enfrentamiento entre mineros asalariados y mineros cooperativistas, con un saldo de 16 muertos, cerca de 100 heridos, donde finalmente, tras 48 horas de enfrentamientos, el gobierno de Evo Morales decide nacionalizar la principal empresa minera de estaño, que es el Cerro Pozoconi, en Oruro, Bolivia. Lo mismo podemos hablar del proceso de nacionalización parcial que se vive en el 2012 en otros centros mineros como Malcucota y Colquiri. En síntesis, la gran empresa minera es centralmente la gran empresa minera privada, lo cual lleva a generar toda una serie de límites e intenciones con estos sectores sociales que en cierto momento van viendo con cierto recelo el papel del MAS y el gobierno del MAS. Digo esto por un primer momento para empezar a entender la crisis de noviembre del 2019. Un segundo elemento para tener en cuenta es el límite de este proceso de distribución, el límite de este proceso. Si bien Bolivia durante estos años logró importantes mejoras para el conjunto de la población, importantes mejoras producto de esta política distributiva que habíamos comenzado a hablar desde el 2011, políticas que se observa en una ampliación del consumo doméstico, en un mayor gasto estatal, en la aplicación
de determinadas medidas de distribución de la riqueza producto de la nacionalización de los hidrocarburos. Y acá quiero también hacer un breve paréntesis. En mayo del 2006 se produce la nacionalización, el 1 de mayo del 2006 se produce la nacionalización de los hidrocarburos a partir del decreto Héroes del Chaco, que hace referencia a los héroes bolivianos en la guerra del Chaco, en el enfrentamiento con Paraguay a mediados de la década del 30. La nacionalización que se vive en el año 2006 es bien diferente a otras nacionalizaciones que había experimentado Bolivia en la década del 30 o en la década del 60. Es una nacionalización que no implicó una confiscación de las empresas privadas, sino lo que implicó, y esto también para entender el concepto de límites en estos espacios conflictivos, implicó fundamentalmente una mejora o un aumento en el papel del Estado en el cobro de impuestos a estas empresas privadas. De hecho, ninguna empresa privada del sector de los hidrocarburos se retiró del mercado, sino que simplemente tuvieron, más allá de las protestas, que empezar a pagar más. Este proceso de nacionalización de los hidrocarburos, junto con la nacionalización minera en Guanuni, fueron dos de los pilares centrales para la política redistributiva que va a tener Evo Morales y que va a permitir una mejora en la calidad de vida, como dijimos, de segundo sector que mencionaba Luis Arce, importante, a través de determinados bonos de ayuda. 3 bonos de ayuda centrales. El bono Juancito Pinto, ¿sí? El bono Juana Zurduy y el bono Renta Dignidad. Cada uno apelando hacia los niños en el sistema de escolarización, un bono como el Juana Zurduy a ayuda a las madres que están embarazadas en los primeros meses después del parto, y el bono Renta Dignidad para aquellos jubilados que carecen de sistema de pensión. Junto con eso hay toda una serie de planes que también se instrumentan en estos años, como planes de mejora a nivel de construcción de la obra pública en ciudades, como por ejemplo el programa Bolivia Cambia Evo Cumple, que también va a permitir un cierto crecimiento y mejora y apuntalar a un proceso en la construcción en determinadas ciudades de Bolivia. También la política distributiva se va a observar en el aumento de la ocupación laboral, en la caída del desempleo, en la mejora en cuanto a nivel de pobreza. O sea, hay una disminución cercana al 50%, y es un tema de debate si es del 50 o del 40% durante sus presidencias en cuanto a la eliminación de grandes bolsones de la pobreza extrema. Ahora bien, como dijimos, este crecimiento del empleo o esta eliminación de la pobreza no nos debe ocultar, no nos debe dejar de percibir otras cuestiones. Que gran parte del empleo que se creó en Bolivia se crea sobre la base de esa reestructuración capitalista fundada en los 80 y en los 90. Gran parte del empleo que se crea en Bolivia es fundamentalmente en torno al trabajo precario. Por ejemplo, datos del 2017, solamente el 19%, el 19,8% de la población boliviana, de la población económica activa boliviana, posee un empleo estable, un empleo que percibe renta, que percibe posibilidad de poder jubilarse o va a poder tener mejoras sociales. El restante 80% podemos decir que es en trabajo precario, ¿sí? Claramente, ese proceso de ocupación, además, se va a concentrar el 65% de la población, de la población económicamente ocupada, se va a radicar en empresas familiares o pequeñas empresas que no superan las 5 personas. O sea, fundamentalmente es un empleo de baja calidad, con alto nivel de precarización, con altos niveles de terciarización. O sea, si bien hay una mejora en cuanto al empleo, tenemos que decir abiertamente que es un crecimiento muy importante del sector informal. Un sector informal que, en base al modelo primario exportador que se desarrolla centralmente en Bolivia, va a estar dado en torno a la construcción, el comercio, los servicios o la agricultura de subsistencia. Esto con respecto al panorama y los límites del modelo económico de Bolivia. El otro punto importante para también acercarnos al golpe de Estado es la relación que Evo va a establecer con los movimientos sociales. Y esto es central. ¿Por qué? Porque el gobierno de Evo es un gobierno que se jacta de ser, o el gobierno de Evo se jactaba de ser el gobierno de los movimientos sociales.
Y acá tenemos que también tomar con ciertos cuidados hasta dónde los movimientos sociales que, dijimos, cobran importancia en las jornadas históricas, en el ciclo de protesta que se abre con la Guerra del Agua en el 2000 al 2005, son realmente los verdaderos ejecutores de la política de Estado. Y acá también para tratar de observar quiénes son los movimientos sociales, de qué movimientos sociales hablamos. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que la relación con los movimientos sociales y las presidencias del MAS fueron cambiando, porque uno se pregunta, bueno, al fin y al cabo, durante el golpe del 2019, ¿qué pasó con los movimientos sociales? ¿O por qué había sectores de los movimientos sociales que acompañaron la marcha golpista y se opusieron a Evo? Digo, para tratar de comprender eso, uno de los principales elementos a entender es, bueno, cómo se da esta relación histórica, cómo se fue tejiendo estas relaciones históricas. Lo primero que tenemos que marcar es que a partir del 2004, previo a la elección de Evo y del triunfo de Evo en su primera presidencia, muchos de estos movimientos sociales empiezan a organizarse. Al menos 5 grupos centrales de estos movimientos, lo que se va a llamar el grupo de movimientos sociales campesinos e indígenas. De los movimientos sociales campesinos que habían cobrado importancia en estos años, el principal de todo va a ser la CSUTCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Bolivianos, que junto con los cocaleros interculturales, el movimiento de mujeres campesinas, conocidos comúnmente como las Bartolinas, van a empezar a tejer alianzas conformando el Pacto de Unidad en el 2004, 2007, junto con 2 organizaciones indígenas centrales, la CIDOB, la Confederación de Indígenas del Oriente del Pueblo Boliviano, y la CONAMAC, que representa a los Ayllus y Marcas del norte de Potosí. O sea, 3 organizaciones centrales campesinas y 2 organizaciones netamente indígenas. Esa va a ser un poco la base social en los primeros años del gobierno de Evo. Una primera presidencia de Evo marcada centralmente por el conflicto, marcada por el conflicto al interior de la clase dominante en el debate con la Asamblea Constituyente, en el debate del proyecto que se venía discutiendo desde antes de la presidencia de Evo, como dijimos, desde las jornadas de 2003, de conformar una Asamblea Constituyente para dar lugar a una nueva constitución política del Estado, junto con la nacionalización de los hidrocarburos. Pero deteniéndonos en el debate de la Asamblea Constituyente, el MAS tuvo serias dificultades para el impulso de esta Asamblea Constituyente. Y esto se expresó fundamentalmente en una serie de enfrentamientos con lo que se va a denominar con los prefectos de los departamentos de la región oriental boliviana. Recordaremos que Bolivia tiene 9 departamentos, la división administrativa de Bolivia son 9 departamentos. Bueno, algunos de ellos, fundamentalmente Santa Cruz, Beni, Pando, entre otros, Tarija, conformaron un bloque opositor, el bloque de los prefectos orientales que se enfrentaron abiertamente al gobierno del MAS, a la presidencia del MAS, en el periodo entre el 2006 y el 2009. En ese enfrentamiento llegó un punto central de crisis, que fue el año 2008. El año 2008 va a ser un punto de parteaguas. ¿Por qué? Porque este enfrentamiento va a ser mayúsculo, en un determinado momento incluso políticos de otros países de América Latina, Lula de Brasil, Kirchner de Argentina, etc. UNASUR va a intervenir para solucionar un conflicto grave que tenía de estabilidad el gobierno boliviano. El hecho central va a ser la masacre de Pando en septiembre del 2008, un hecho donde campesinos del MAS mueren a instancia, son asesinados a instancias de la ofensiva por parte de lo que podríamos denominar la derecha boliviana en ese entonces, que estaba fundamentalmente regida por estos prefectos. Este punto va a llevar a que las fuerzas que apoyan a Evo tienden a ampliarse. En ese contexto, a partir del año 2007 se había conformado la CONALCAM, ¿sí? Uniendo a otras organizaciones sociales en defensa de la Asamblea Constituyente, en defensa, a pesar de las diferencias internas que tenían, en apoyo del gobierno del MAS. Hay un hecho central en el año 2008, que en septiembre, a raíz de la masacre de Pando, se suma la Central Obrera Boliviana, la histórica COP. La COP, que como veremos luego, también va a tener una actitud oscilante, y en gran parte uno siempre decía, bueno, se deposita la confianza en la COP, ¿qué va a hacer frente al golpe de Estado o en los sucesos posteriores? En este contexto, la masacre de Pando termina conformando una alianza y termina
también revirtiendo este proceso que venía siendo en cierta forma desfavorable al gobierno de Evo, cuyo punto central va a ser el acuerdo del 2009, dando lugar a la nueva constitución política del Estado, que en la práctica el gobierno de Evo va a tener un respaldo a través de esta CONALCAN, a través de esta alianza entre las distintas organizaciones, como dijimos antes, la CS-UTCB, la CIDOP, la CONAMAC, las Bartolinas, los interculturales, más la Asociación del Pueblo Guaraní y otras entidades, sumado al movimiento obrero organizado que es central en la historia boliviana. Este acuerdo va, en cierta forma, a expresarse en el apoyo que va a tener Evo en la primera reelección que va a tener en el 2009. Evo va a lograr un amplio triunfo. De ahí en más, Evo va a encarar una segunda presidencia donde los problemas centrales no van a pasar con los sectores del bloque oriental, por el contrario, muchos sectores que habían sido partícipes de la oposición van a empezar a integrarse al gobierno del MAS, fundamentalmente sectores del departamento de Santa Cruz. En este contexto, la segunda presidencia del MAS va a representar otro problema que alimenta, en cierta forma, las consecuencias del 2019. ¿Cuál es? Que en la segunda presidencia, centralmente, estos problemas se van a concentrar en el impulso modernizador que va a establecer el gobierno del MAS. Un impulso modernización que va a estar marcado por estos dos pilares centrales del proyecto de Luis Arce, que había planteado Luis Arce, el ministro de Economía, que seguía siendo ministro de Economía, ministro que, vuelvo a insistir, va a estar gran parte de la gestión, excepto pocos meses, en determinado momento, en el 2017, si mal recuerdo, que se retira por enfermedad y que incluso vuelve durante el 2018-2019 a ser ministro de Economía, y hoy, vuelvo a insistir, es el candidato oficial del MAS. En el caso del proyecto de modernización, de impulso de desarrollo capitalista en esta segunda presidencia, se va a enfocar centralmente en torno a una modernización basada en reasegurar la expansión primaria exportadora. Esto se va a dar a través de una serie de acuerdos. Por un lado, en el 2010, acuerdos con Brasil que había jugado un papel central para el sostenimiento del gobierno de Evo, se va a firmar una serie de acuerdos para la creación de una carretera bioceánica en el norte del territorio, ¿sí? Cuyo objetivo es lograr una mayor inserción en Bolivia, en un país que históricamente demanda una salida al mar y que desde la guerra del Pacífico con Chile la ha perdido y que ve como necesario instrumentar esa vía de acceso a ambos océanos, esto impulsado por Brasil, por una serie de acuerdos, pero que también va a tener un importante apoyo por parte de sectores sociales que son la base central del gobierno de Evo, como son los cocaleros. Ahora bien, este proyecto de construcción de una carretera implicaba fundamentalmente pasar por un territorio, el territorio del Tignis. El Tignis es el territorio indígena, Parque Nacional Isiboro-Secure. Este territorio, el Tignis, agrupa a importantes pueblos que intentan mantener sus condiciones de vida sin ningún tipo de impacto industrial o carretero o de construcción a partir de la lógica de defensa del medio ambiente, de su costumbre, uso, fundamentalmente toda una serie de pueblos, Mojeño, Yuracaré, Chimán, etc. Gran parte de los pueblos que van a conformar la CIDOP se encuentran en esta zona del norte de Bolivia, norte oriental de Bolivia. ¿Esto qué implica? Fundamentalmente un nuevo escenario de conflicto con uno de los pilares, o dos de los pilares centrales de los movimientos sociales del MAS, los pueblos indígenas. Esto lleva a que desde el año 2011 se produzca, bueno, en el 2011 se va a producir la 8ª marcha indígena en defensa del territorio del Tignis, una marcha que va a durar muchos meses, que va a recorrer 700 kilómetros hasta que llega a La Paz, desde esta zona, en condiciones donde va a haber enfrentamientos, va a haber intervención gubernamental, va a haber una situación bastante tensa, va a estar acompañado incluso por sectores de la población de La Paz. No solamente va a ser una marcha de los pueblos de los indígenas orientales, sino que va a generar un fuerte apoyo social, cuya base central va a ser
la demanda de que exista y se proteja la intangibilidad del territorio del TICNIS, o sea, que sea un territorio que no se compra, no se vende, sino que simplemente se usufructa por parte de los pueblos originarios de la zona. Esto va a conducir a que el gobierno del MAS retroceda momentáneamente en este acuerdo que había establecido con Brasil, un acuerdo que va a llevar a que Evo saque la ley 180, por la cual se declara la ley de intangibilidad del TICNIS, cuestión que a los pocos meses Evo decide revertir la situación pensando que se había calmado la situación, y en el 2012 nuevamente se avisora un nuevo enfrentamiento cuando Evo intenta hacer una consulta sobre estos pueblos, sobre si se quiere o no que pase la carretera. Incluso esto lleva a que se cree una nueva organización desde el poder del Estado hacia los movimientos sociales, como va a ser el Consejo Indígena del Sur, la CONISUR, tratando de crear un organismo, un movimiento social desde el Estado que, en cierta forma, tenga pleito con los sectores indígenas tradicionales, sumado al apoyo de los cocareros, que también es otro sector interesado de que se pierda la intangibilidad del territorio como parte de la expansión de su producción cocalera. ¿Esto qué conduce? Que en el año 2012 se produzcan nuevamente enfrentamientos, que nuevamente los pueblos indígenas orientales, tras la 9ª marcha, decida nuevamente Evo retroceder, hasta que finalmente en el 2017 vuelve otra vez a la carga Evo Morales con el proyecto de crear autopista, generándose nuevos problemas como vamos a ver en el 2019, a partir de entre el 2017 y 2019, toda una serie de leyes que facilitaron la quema y el desmonte de la selva en esa zona. Cuestión que en el año 2019, no sé si ustedes recordarán, en julio de 2019 se decreta una ley, un decreto supremo por el cual Evo permite la quema y tala de bosques o permite el avance sobre esos territorios, lleva a un proceso de quema, una quema sobre el bosque seco chiquitano. No sé si ustedes recordarán el incendio de Mato Grosso en el sur. Bueno, Mato Grosso Sur. Bueno, eso fue acompañado también para esta época, agosto, septiembre, en Bolivia con quema de bosques. Esto que implicó nuevamente una base social de protesta central en Santa Cruz. Y nos estamos acercando a el conflicto que deriva en el golpe. O sea, hay una importante base social en Santa Cruz que desde hace varios años, independientemente de la conducción de la derecha tradicional de Santa Cruz, independientemente del Comité Cívico de Santa Cruz, una importante base social que estaba descontento con Evo, fundamentalmente por este avance sobre los territorios que se dedicaban fundamentalmente para la agroexportación, para la producción ganadera para la exportación, para la producción de soja, caña de azúcar, etc. Este es un tema. El otro gran tema que también va a llevar también a una serie de acuerdos en esta segunda presidencia es el avance, como dije, de acuerdos internacionales. A partir de un viaje que Evo Morales realiza a Pekín en el 2011, se establece una alianza estratégica con China. Bolivia es un país receptor de inversiones chinas durante todo este periodo y de construcción en torno a favorecer este modelo primario exportador, lo cual lleva también a toda una serie de problemas y resquebrajamientos al interior de su base social por las condiciones de trabajo que implica la llegada de empresas chinas. Por ejemplo, en términos laborales. En términos laborales está comprobado, las denuncias que se hacían en el Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Evo, el aumento de accidentes laborales, la falta de acuerdo o el incumplimiento de los contratos laborales por parte de las empresas chinas sobre los pobladores, sobre los trabajadores bolivianos, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso de impulso modernizador que lleva a cabo el gobierno de Evo en la segunda presidencia le lleva a romper determinados aliados que habían sido centrales bajo su primera presidencia, un resquebrajamiento de aliados. Este proceso conduce a que la confianza con los movimientos sociales o el proceso de acompañamiento que se había vivido en los primeros años no siga siendo el mismo, empieza a generarse cierto resquemor. Si uno observa esto, lo puede trasladar incluso al comportamiento de la Central Obrera Boliviana.
Cuando uno habla de Bolivia, tiene que tener presente, como diría René Zabaleta Mercado, el papel de los mineros bolivianos. La historia de Bolivia, decía René Zabaleta Mercado, el principal intelectual que dio la historia boliviana, no se comprende desde la década del 40 sin la presencia de los mineros, sin la presencia de el papel que va a cumplir la Central Obrera Boliviana y su principal organización, que va a ser la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos. Bueno, la crisis del 2000 al 2003 va a permitir, va a permitir un nuevo despertar del movimiento obrero boliviano. Ese despertar del movimiento obrero boliviano continuó durante la presidencia de Evo, durante las presidencias de Evo. Si parecía que el movimiento obrero boliviano había sido totalmente derrotado en 1985, vuelve a renacer de sus cenizas a partir del papel protagónico que empieza a desempeñar. Tal es así que es producto de sus movilizaciones y producto de su acción es que en parte se cumple la agenda de nacionalización que se viene discutiendo desde octubre del 2003. Como dijimos antes, el conflicto de Huanuni, el conflicto en Malpucota, el conflicto en Colquiri, etc. Pero no solamente eso, en la segunda presidencia de Evo, Evo tiene muchas dificultades. Desde el aumento de gasolina que dispone Álvaro García Linera, que en ese momento, en diciembre del 2010, estaba a cargo del Poder Ejecutivo, que lleva a que se produzca una alza del proletariado muy importante y del conjunto de los sectores sociales en contra de esa alza y su retroceso, hasta la discusión de la ley de pensiones en el 2008, hasta la discusión del código, de las leyes de código de trabajo. El proletariado y en particular los trabajadores bolivianos siguieron ocupando un rol importante, protagónico en este periodo. Ahora bien, si uno analiza el periodo de la segunda presidencia, por sobre todo los años de mayor cantidad de conflicto entre el 2010 y el 2014, uno se va a encontrar que muchos de estos conflictos salieron por fuera de la voluntad de la dirigencia sindical. Y acá me quiero detener en un aspecto. Evo en un primer momento intentó desplazar a la dirigencia sindical minera, como era tradicional y como sigue siendo tradicional, que es la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Por estatuto, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana es un minero. Evo intentó en un comienzo desplazarlo, impulsado fundamentalmente por sectores campesinos, tratando de cambiar el estatuto de la COP. No lo logró, no se ha logrado aún hoy, el secretario ejecutivo es un exminero, sino que también lo que hubo fue un intento de cooptación, y en eso sí tuvo más resultado. Si uno observa, los secretarios ejecutivos que tuvo la Central Obrera Boliviana, empezando por Pedro Montes, luego senador del MAS, ¿sí?, entre el 2006 y el 2012, por Juan Carlos Trujillo, o en menor medida Guido Midma y el actual Guarochi, Juan Carlos Guarochi, uno observa que hubo un proceso de cooptación por parte de la dirigencia, un proceso de integración al proyecto del MAS. La dirigencia de la COP, que había mantenido a lo largo de muchos años una política de independencia sindical e independencia política de los gobiernos, eso no podemos decir que sucedió como tal, sino que actuó abiertamente, muchas veces acompañando el proceso de cambio. Lo acompañó claramente desde el 2008 en adelante, cuando, como dije antes, después de la masacre de Pando. Recordemos que previo a la masacre de Pando se produce una serie de incidentes muy fuertes. En agosto del 2008, enfrentamientos, incluso mueren 2 obreros mineros en ese enfrentamiento. O sea, había una relación tensa con el gobierno del MAS entre el 2006 y el 2008, producto de distintos motivos, como dije, la intervención por parte del MAS en los debates de la Central Obrera Boliviana, cuando debería mantener la independencia de los partidos políticos y del gobierno, por estatuto. Segundo, en el debate que se producía por la política minera de Evo. Recordemos que el primer ministro minero de Evo, el primer ministro de minería de Evo, fue un cooperativista, por ende un representante de empresas privadas en el ministerio, cuando tradicionalmente tenía que ser un representante del sindicalismo asalariado, de la Comibol. En tercer lugar, esto lleva a que ese alineamiento que se empieza a producir en el 2008 sufra una serie de resquebrajamientos en esta segunda presidencia, que se terminan cerrando después del 2014. Se terminan cerrando con la Secretaría Ejecutiva
de Trujillo y con la incorporación abierta del ex secretario del MAS, de la COP, Pedro Montes, como senador del MAS. No solamente eso, el acuerdo va a posibilitar que miembros de la Central Obrera Boliviana sean parte de la Asamblea Legislativa del MAS, estén en el bloque. De hecho, en la elección del 2014 van a entrar 12 diputados, 12 representantes de la Asamblea Legislativa. También, obviamente, va a haber ese intercambio de favores, entre otras la construcción del importante hotel que va a tener la Central Obrera Boliviana, donación del gobierno de Evo, que costó cerca de $1 millón, entre otras prebendas. Lo cierto es que la Central Obrera Boliviana va a marcar ese quiebre, por un lado, de su pasado, de tradición combativa, pero también va empezando a resquebrajarse a nivel de bases. Distintas entidades que conforman la Central Obrera Boliviana van a tener diferencias, como por ejemplo Fabriles, Magisterio, etcétera, o la van a agudizar en determinados momentos frente a debates puntuales como la ley de pensiones o la ley de código de trabajo. Parte de esto se va a observar bajo la tercera presidencia de Evo Morales. Claramente la tercera presidencia, Guido Midma, en ese entonces secretario ejecutivo, va a acompañar en un comienzo el proyecto reeleccionista del MAS. La tercera presidencia de Evo Morales va a girar fundamentalmente, centralmente como línea política. Si dijimos que la primera línea, el primer objetivo político del gobierno de Evo fue el debate de la Asamblea Constituyente, o el segundo objetivo, o mejor dicho, el objetivo principal de la segunda presidencia fue el desarrollo modernizador de Bolivia, el tercer gran eje de temas que va a marcar la tercera presidencia de Evo va a ser el intento reeleccionista del 2019. Y esto es muy importante para señalar. Y el papel de la COP en esto, como dijimos, o el resto de los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque desde el comienzo de su tercer mandato, Evo intenta impulsar el proyecto de reelección del 2019. Y en este proyecto, la COP lo va a acompañar de la mano de Guido Midma hasta el plebiscito del 21 de febrero del 2016, que ahora me voy a detener en ese plebiscito, en ese referéndum, mejor dicho, el término correcto es referéndum. Hasta ese momento, la Central Obrera Boliviana venía acompañando este proyecto. ¿Qué elementos más se produce? La derrota del 21 de febrero, la derrota del proyecto del referéndum en búsqueda de la reelección, lleva a que Guido Midma y una serie de dirigentes sindicales se empiecen a apartar del MAS. Hay un hecho central que también posibilita eso, que es el proceso de cierre de la principal empresa estatal en torno a la industria textil, que es Enatex. Esto también lleva a un resquebrajamiento, una ruptura entre la dirigencia sindical del MAS y la propia COP, o sea, hay un debate, se parte de las aguas en la dirigencia sindical de la COP, hay un sector cada vez más alineado al MAS, cual lleva a desplazar a Guido Midma y a elegir un nuevo dirigente con abierta intervención del MAS en los debates de la Central Obrera Boliviana, que es el actual dirigente Guarochi, Juan Carlos Guarochi. En este punto me quiero detener, ¿por qué? Porque el plebiscito del 2016, mejor dicho, el referéndum del 2016 implicó una derrota para el gobierno de Evo. La primera derrota que sufre el gobierno de Evo, que es la derrota del referéndum. Se prepara el referéndum con la opción de la posibilidad de que se habilite, el Tribunal Supremo Electoral habilite un nuevo mandato electoral. Y la población le da la espalda a esa propuesta. Pierde por escaso margen. En el medio surgen toda una serie de problemas. ¿Por qué pierde? Pierde por desgaste, pierde por denuncias de corrupción. En ese entonces también hay un resquebrajamiento en las organizaciones que conformaban las agrupaciones campesinas indígenas que habían quedado en la CONALCAM. Hay un resquebrajamiento por las denuncias sobre el fondo indígena, ¿sí? Por el manejo que hacen dirigentes cercanos a las Bartolinas o miembros de las Bartolinas en el manejo del fondo indígena. Se producen serias acusaciones sobre malversación de fondos de este fondo indígena, ¿sí? De corrupción, hasta cuestiones personales o no, fake news. Lo cierto es que el MAS, que en su momento había dicho que se iba a aceptar, Evo Morales iba a aceptar el resultado del referéndum, si se perdía o no, iba a aceptar el resultado, termina perdiendo. Y esto abre la nueva coyuntura que va a marcar la tercera presidencia hasta el desenlace del 2019. Una coyuntura centrada fundamentalmente en el intento reeleccionista del MAS.
y un profundo desgaste, una crónica de una muerte anunciada. En esto quiero ser muy claro. Llegamos a las elecciones del 20 de octubre del año pasado, del 20 de octubre del 2019, con un fuerte desgaste por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral en Bolivia habilita la posibilidad de presentarse a un cuarto mandato. Y esto no es aceptado por gran parte de la población. Sumado a dos grandes temas, como dijimos antes. Uno, el desgaste por parte de la relación que Evo venía manteniendo con las organizaciones sociales, y otro con desgaste que se viene produciendo al interior de distintos sectores del bloque dominante, que no ven en Evo una persona, y acá en esto hipotetizo, que pueda seguir garantizando este proceso de primarización, de extractivismo, de desarrollo hacia afuera que venía desarrollando, porque por toda una serie de problemas y de acciones que veían que el gobierno además no tenía la suficiente fuerza para imponerse. Un ejemplo de ello es muy claro, los debates que se suceden en Potosí. Potosí, un departamento que había sido vanguardia, que era eje, que era uno de los departamentos centrales de apoyo al MAS, desde el año 2018, un año antes, había empezado a sufrir fuertes cuestionamientos a la figura de Evo. Vuelvo a insistir, es uno de los departamentos centrales que, si bien el MAS había logrado importantes triunfos en ese departamento y le había garantizado triunfos a nivel nacional por la proporción de votos, ya venía sufriendo una serie de desgastes del 2011, que en el 2018 se dispararon, en torno fundamentalmente al proyecto industrializador que implicó la creación de yacimientos de litio boliviano, una sociedad de empresa mixta con capitales alemanes, ASI Systems, donde los capitales alemanes tenían el 49% de la participación en este proyecto de industrialización, pero que las condiciones llevaban a que el departamento de Potosí le empiecen a reclamar una de las cuestiones centrales en todos estos debates que aparecen estos años, en torno a la explotación minera, que es el derecho a las regalías. Esto conduce a que desde el año 2018 la población de Potosí empiece a organizarse, distintos sectores en contra del gobierno de Evo, y que sumado a el proceso electoral se potencie y al resultado electoral del 20 de octubre. En segundo lugar, las protestas que se fueron incrementando en otros departamentos. En Chuquisaca también, desde el año 2017-2018, surgen toda una serie de protestas en torno a la explotación del yacimiento Incahuasi. La explotación, ¿a quién le correspondía? Si le correspondía a Santa Cruz, le correspondía a Chuquisaca, sobre el uso del agua, el impacto de las empresas mineras o la explotación de las empresas privadas del gas y su impacto en el uso del agua. Esto lleva también a toda una serie de movilizaciones que es importante también tener en cuenta a la hora de observar la precipitación del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque continuaron. Un tercer sector que se moviliza, como dijimos antes, es la población indígena originaria, junto con otros sectores de Santa Cruz, en torno a las leyes que facilitaban el desmonte de tierras, el desmonte de bosques y las quemas que se había producido en el bosque seco chiquitano. Entonces, tenemos que hay toda una serie de movilizaciones y toda una serie de cuestionamientos por parte de algunos sectores dominantes hasta dónde realmente el gobierno de Evo podía tener la fuerza para poder llevar a cabo. A eso le tenemos que sumar otros problemas. En toda mi presentación yo no hice mención a los factores externos. Evidentemente hubo factores externos, el papel de la OEA, el papel de Estados Unidos, el papel de Brasil y de otros gobiernos intervino. No es mi intención detenerme en esto, a mí me interesa observar el proceso, las tensiones internas que posibilitó estos hechos, porque al decir de Zabaleta Mercados o de otro, o de Sergio Almaraz o de otros autores bolivianos o en América Latina, siempre ha habido agresiones externas, siempre ha estado la presencia de intereses extranjeros en los asuntos domésticos. Me parece que no basta con hacer la mención o pensar y decir, bueno, es culpa de, y el fenómeno lo encontramos, o la culpa la encontramos en el exterior. Yo lo quise dejar a propósito, aparte este tema, el papel de agentes externos a la hora de visualizar el golpe de Estado. Me interesa tratar de comprender qué sectores participaron y qué sectores no se movilizan. Y acá también es importante ver el desgaste que sufre el Departamento de La Paz. En el Departamento de La Paz, también bastión de Evo, va perdiendo apoyo. No solamente de movimientos indígenas
tradicionales o movimientos campesinos. Por ejemplo, sectores tradicionales como el movimiento de los Ponchos Rojos en Achacachi, capital histórica aymara, sino también de maestros de sectores universitarios que se movilizan durante todo este último periodo y que en cierta forma van a tener su agenda propia a la hora de esta coyuntura que se establece entre el 20 de octubre, día del resultado de las elecciones, y el 10 de noviembre que se precipita el golpe de Estado. En ese contexto va a haber un hombre que va a capitalizar la situación de inestabilidad que se abre, que va a ser un representante de lo que podríamos llamar la derecha clásica boliviana, que va a ser Camacho, en Santa Cruz, que va en cierta forma a aglutinar a todos estos sectores, el Macho Camacho, como el representante del Comité Cívico de Santa Cruz y como el representante de otros sectores opositores, y que son los que van a impulsar el golpe de Estado. A eso se suma la inacción de los sectores o de los movimientos sociales que en su momento habían apoyado y que dejaban claramente a libre albedrío la situación y que cada vez más se encontraba más solo. O sea, no tenía ningún acompañamiento. El hecho central fue cuando la Central Obrera Boliviana, esa dirigencia de la Central Obrera Boliviana, que había sido impuesta a dedo por el gobierno del MAS, en los últimos días al gobierno del MAS, 48 horas, 72 horas antes de que se produzca el golpe, no sale en su auxilio, no tiene la base suficiente para respaldarlo. Una imagen es elocuente. La imagen que muestra a Evo cada vez más solo. Evo con García Linera o Evo con sus principales ministros, sin el acompañamiento que las fotos tradicionales que tenía el gobierno de Evo de representante de los distintos sectores sociales. Las últimas fotos que uno puede observar, y una foto es una imagen muy clara de la realidad, es un testimonio, ¿sí?, quieto de un momento, nos está indicando como historiadores, es que Evo se encontraba cada vez más solo, en un contexto donde se produce una sublevación policial importante que no logra el gobierno poder controlar y que no puede recurrir a las Fuerzas Armadas, sino que por el contrario, las Fuerzas Armadas le piden que se aleje. O sea, son las Fuerzas Armadas las que destituyen al gobierno del MAS en un contexto de protesta y movilizaciones. Protesta y movilizaciones que se acelera a partir de lo que sucede el 20 de octubre, que es que en un primer momento el MAS no alcanzaba el triunfo y se declara ganador, se interrumpe el escrutinio y 24 horas más tarde, cuando se presenta, continúa el escrutinio, se demuestra que el MAS había sido ganador, cuando en un primer momento se parecía que se iba a ir a una segunda vuelta porque no se alcanzaba con los votos necesarios para poder diferenciarse de su principal competidor, que era Mesa, como el principal opositor que tuvo el ex vicepresidente y presidente Mesa, que se había convertido en el opositor cívico de la campaña de Evo. Y digo esto, la interrupción del escrutinio, sumado a que 24 horas después el MAS se autoproclame, sumado luego a que el MAS retroceda y primero critica a la OEA, y en particular a su figura Luis Almagro, o la intervención de la OEA y decir desconocemos el resultado, y después que la OEA intervenga y que se acepte un segundo resultado, esa debilidad del gobierno de Evo Morales muestra la imposibilidad de frenar un proceso que venía dándose desde los últimos días de octubre y que a partir del 2 de noviembre empieza a precipitarse cuando Camacho decide llamar abiertamente al golpe y que Evo se vaya. O sea, claramente encontramos que en esos 15 días del 20 de octubre al 10 de noviembre, o en esos 20 días, el gobierno de Evo Morales no atina a dar una respuesta coherente, no tiene las bases sociales suficientemente dispuestas a movilizarse, parte de esas bases sociales o no se movilizan o se movilizan en contra de lo que sucede, o cuando se movilizan quedan en los sectores que siempre apoyaron a Evo, como el sector de los cocaleros o las Bartolinas, que siempre lo apoyaron y que son los que terminan enfrentándose, y esto deriva a que el sector de la oposición, que en un primer momento está desorientado, incluso el sector más duro encabezado por Camacho, critica por blando al sector de Mesa, que
que manda un tuit diciendo que Mesa es suficientemente liviano y que no se pone al frente de las críticas, lleva a unirse detrás de Mesa, detrás de Camacho, y junta a los distintos sectores y logra el apoyo de las Fuerzas Armadas, junto con las fuerzas policiales, para hacer el golpe, un golpe cívico-militar clásico, ¿sí? Apelando incluso a la movilización de sectores que venían movilizándose por distintos momentos y que se unen en la agenda sobre, por un lado, la oposición a que Evo se presente a una nueva candidatura, que vieron con resquemor esto de que el Tribunal Supremo Electoral permita la participación de Evo, y en segundo lugar se movilizan por el resultado, o lo poco claro que fue el resultado del 20 de octubre. Era claro que, a pesar de que el MAS había ganado el 20 de octubre, no había logrado los votos suficientes, al menos en ese primer momento, y no tenía la misma fuerza que en las anteriores campañas electorales del 2009 y el 2014, había perdido esa base de apoyo. Ahora parte de esa base de apoyo se volvían en su contra. No sé si más o menos quedó claro y podemos dar a las preguntas, Blas. Muchas gracias, estimado doctor Schneider. En estos momentos damos paso al moderador de este evento, el doctor Blas, quien nos acompañará para moderar cada una de las preguntas. Asimismo, quisiera resaltar la hoja de vida del doctor y profesor Blas, quien es sociólogo egresado de la Universidad Simón Bolívar, magíster en Historia y especialista en procesos políticos latinoamericanos en el siglo XXI de la Claxo, docente de tiempo completo de la Universidad del Atlántico y docente catedrático de la Universidad del Norte, investigador del Grupo Goffman de la Universidad del Atlántico y del Grupo de Trabajo Movimientos Sociales Armados y Procesos de Paz en América Latina, de la Claxo. Sus líneas de investigación son la sociología política, pensamiento sociológico latinoamericano y sociología de la literatura. Es miembro de ALAS y ALACID. Ha presentado trabajos y ponencias en seminarios nacionales e internacionales. Asimismo, trabajó durante varios años coordinando programas como Educación para la Democracia y Ciudadanía e Inclusión de la Fundación Foro Costa Atlántica. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra Gestión Pública Local y Actores Armados Ilegales, el caso de 3 municipios del Caribe colombiano, publicado en el libro Fin del Conflicto Armado en Colombia, Escenarios del Posacuerdo. Bienvenido, profesor Blas. Bueno, buenos días a todos y a todas las asistentes. En primer lugar, agradecer a mi colega y amigo, el profesor Alejandro Schneider, esa magnífica síntesis que nos ha permitido entender desde una perspectiva histórica, como siempre deben abordarse los problemas coyunturales y más cuando son políticos, el desenlace que tuvo recientemente, en noviembre del 2019, la presidencia de Evo Morales. Yo creo que son elementos importantes señalados desde una lógica de interacción donde las dinámicas políticas, tal cual como las muestra el profesor Schneider, se articulan a las dinámicas sociales, a las lógicas sociales donde los movimientos organizados, y en Bolivia el movimiento indígena, pero también el movimiento obrero y el movimiento campesino, juegan un papel importante. A mí me parece que esto es un componente que vale la pena resaltar de lo planteado por el profesor Alejandro Schneider, porque muestra que la política se tiene que ver en esas lógicas, y no simplemente quedarnos en la lógica del papel que pueden jugar los actores considerados siempre importantes por la preponderancia que pueden llegar a tener, pero que necesariamente desde una perspectiva histórica y sociológica
deben estar articulados a las dinámicas que nos ha mostrado el profesor Alejandro Schneider. La lógica de la intervención de aquí en adelante implica que cada uno de ustedes pueda formular una pregunta en el chat para yo darle entonces, en términos de mediación, la palabra nuevamente al profesor Alejandro Schneider para que nos explique aquellos aspectos que ustedes han considerado importantes. Hasta el momento las intervenciones en el chat resaltan lo que yo he planteado, ¿verdad? En primer lugar, la precisión y la claridad conceptual y esa mirada histórica que el maestro Alejandro Schneider nos ha mostrado. Y que yo creo que es importante pensarla no solamente como colombianos que podemos estar preocupados por nuestra política local, sino en una mirada comparativa para toda América Latina. ¿Por qué? Porque no cabe ninguna duda que el proceso boliviano, más concretamente los 3 gobiernos de Evo Morales, se enmarcan dentro de unas transformaciones fundamentales que vivimos en América Latina a partir de lo que se conoció como el viraje a la izquierda o la instauración de gobiernos progresistas. Gobiernos progresistas, y creo que este es un componente importante, muy importante del análisis que nos plantea el profesor Alejandro Schneider, que tuvieron que enfrentarse a una serie de limitaciones. El profesor Schneider nos señaló 3 grandes limitaciones que creo que son válidas de resaltar porque juegan un papel clave en todo el contexto de lo que sucedió en América Latina. La primera de esas limitaciones es precisamente la permanencia del modelo primario exportador. América Latina, a pesar de la oportunidad que se le presentó en la primera década del siglo XXI, eso que María Estela Pampa llamó la década de los commodities, basada precisamente en el alto precio de las materias primas, se quedó amarrado a ese modelo agroexportador. No logró por lo menos generar unas bases de transformación a mediano o largo plazo que posibilitara construir a futuro un nuevo modelo que no nos hiciera tan dependientes. Y creo que esa reflexión que nos acaba de mostrar el profesor Schneider alrededor de ese modelo está suficientemente clara en la articulación de la crisis política boliviana. Yo creo que ahí hay un elemento que vale la pena resaltar y que me parece muy importante de la explicación dada por el profesor Alejandro Schneider. La segunda limitación es la capacidad de transformación social o de redistribución de la riqueza que mostraron los gobiernos progresistas. La CEPAL lo ha señalado, la CEPAL en el estudio histórico que ha mantenido siempre sobre la característica esencial de la desigualdad en América Latina. América Latina es la región más desigual del mundo, lo ha sido históricamente y lo sigue siendo, y a pesar de haber logrado una reducción significativa de esa desigualdad, como lo demostraron los indicadores, seguimos siendo una región desigual, ¿ya? Y lo seguimos siendo durante un periodo donde, como el profesor Schneider nos lo ha mostrado, se hicieron grandes esfuerzos por generar una redistribución de la riqueza. Él señalaba el caso concreto de las políticas asistencialistas focalizadas hacia los niños, focalizadas hacia las madres y focalizadas hacia los sectores poblacionales mayores que no tienen el respaldo efectivo de una posible respuesta de acumulación a lo largo de su vida productiva porque no han estado inmersos en esas lógicas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no cuentan con el respaldo de una pensión cuando llega la vejez. Y sin embargo, ahí encontramos también una limitación. Y yo creo que eso es importante. Y la tercera limitación es muy importante en la lógica política de lo que sucedió en Bolivia. Y es la limitación en la articulación con la base social indígena, campesina y fundamentalmente obrero boliviana. Yo creo que esa limitación que nos muestra los choques, las confrontaciones, la lógica de interacción entre el gobierno de Evo Morales
y los proyectos de sociedad que podían estar construyendo esos movimientos sociales, generó a lo largo de todos los 3 periodos presidenciales tensiones que obviamente se vieron reflejadas. Pero quisiera, antes de comenzar a darle las preguntas a los participantes, hacerle una primera pregunta al maestro Schneider, porque me llama poderosamente la atención. Creo que está dentro de las lógicas de lo que ha sucedido en el viraje a la izquierda en América Latina, con ciertas excepciones, pero que en el caso de Venezuela y en el caso de Bolivia se hicieron muy evidentes. Y que yo creo que es una limitación también a la que se enfrentaron estos gobiernos progresistas. Una limitación, si se quiere, dentro de la lógica de la política latinoamericana. La política latinoamericana tradicionalmente ha recurrido al personalismo, ha creído en varios momentos históricos, hay momentos históricos muy significativos como fueron los periodos populistas, esos periodos populistas de la década del 30, donde hubo grandes hombres que representaron las aspiraciones populares y que lograron transformaciones importantes en sus respectivos países. Un Lázaro Cárdenas en México, un Getúlio Vargas en Brasil, un Juan Domingo Perón en la Argentina, pero que de todas maneras están inmersos dentro de esa concepción de la política personalista en América Latina, y que en el caso del viraje a la izquierda, dada desde 1998, en Venezuela se agudizó con la figura, obviamente, del gran líder, ¿verdad?, Hugo Chávez, y que en el caso de Bolivia se vio reflejado en el intento, como lo señalaba el maestro Schneider, de ese tercer gobierno de una propuesta reeleccionista, poniendo en riesgo lo que a mí me pareció fue sin lugar a dudas, desde el punto de vista histórico, el mayor logro que se consolidó en el 2008, el haber consolidado una nueva Asamblea Nacional Constituyente y un nuevo Estado boliviano, la posibilidad de construir un nuevo Estado boliviano a partir de esa Constitución. Yo recuerdo que en el 2009 escuché de viva voz ya a uno de los sociólogos latinoamericanistas más importantes, ¿verdad?, el maestro Adán Turain, en el Congreso Nacional de Sociología que hicimos en la ciudad de Bogotá en el 2009, donde él planteaba de viva voz en ese momento que el país que corría más riesgo en América Latina era precisamente Bolivia, porque había una tensión tan grande en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, en el seno de esa fuerza donde estaban representados los intereses secesionistas de la media luna, y que Bolivia podía dejar de ser una nación, un Estado-nación, que probablemente esas tensiones podían desembocar en eso. Sin embargo, la historia nos mostró que se creó una nueva constitución y esa constitución generó unas transformaciones fundamentales, por lo menos un marco constitucional nuevo. Y sin embargo, el proyecto reeleccionista puso en riesgo ese mayor avance. ¿Por qué? Porque trató de manipular a raíz, como lo ha señalado el maestro, de la derrota en el 2016, a las instituciones para que le permitieran volver a presentarse ya a un cuarto mandato. Y esa situación profundizó la tensión. Yo quisiera, y esa es mi pregunta, maestro Alejandro Schneider, que usted nos ilustrara sobre lo que considera, y es lo que he planteado, para mí, otro límite importante, la personalización de la política. ¿Qué papel cree usted que jugó esa concepción de decirlo en términos coloquiales? Es que si no es Evo Morales, no es más nadie. ¿Cómo así? Si usted ha demostrado en la lógica de los movimientos sociales, de los movimientos obreros, de los movimientos indígenas, que hay una organización, que hay una capacidad de liderazgo. Y entonces, ¿por qué esa tensión permanente en la política latinoamericana, ¿verdad?, de mantener la personalización del poder, el papel de los caudillos, sean de izquierda o sean de derecha, que igualmente son desastrosos, ¿verdad? Entonces, me gustaría, en primera instancia, maestro Schneider, y abusando de la participación de los asistentes, que ya veo que han escrito en el chat, que usted nos ilustrara sobre su perspectiva frente a esta limitación. Bien, yo no sé si quiere que contestamos ahora o esperamos el resto de las preguntas.
Bueno, como usted quiera. Ya. Aquí, Digo, bueno, yo me gustaría que fuera respondiendo eso para yo dedicarme a leer con calma las preguntas y luego transmitírselas. ¿Le parece? Perfecto. A ver, claramente yo lo daba como implícito, pero lo hago explícito a un tema que yo creo que es central, como tú bien dices, que es el tema de la limitación del poder. Es algo que se evidencia en el 2014. El gobierno de Evo en el año 2014, ¿sí?, tiene en su segunda presidencia todo un debate en su seno que empieza a plantearse. El gobierno de Evo tiene toda una serie de debates en esos años. De hecho, hay todo un grupo de intelectuales que se van, que habían apoyado originalmente al gobierno de Evo, que era parte del grupo de Comuna, que era donde viene Álvaro García Linera. Me estoy refiriendo fundamentalmente a un brillante intelectual como es Luis Tapia, entre otros. Hay toda una serie de debates por la política de Evo en continuar con el modelo extractivista, hay todo un debate con respecto a esta situación. Es más, García Linera responde a ese debate hablando de tensiones creativas dentro del proceso de cambio, o parte de las tensiones que vive el proceso de cambio. Pero hay un debate en torno también al creciente personalismo del gobierno de Evo y, en cierta forma, a lo que se pensaba que podía ser un posible sucesor de Evo, como era el canciller, el ex canciller David Choquehuanca, ¿sí? David Choquehuanca, junto con Luis Arce, en cierta forma fueron las dos grandes espadas que tuvo Evo en sus primeros gobiernos. Habíamos hablado de Luis Arce a nivel de la presencia económica, y de hecho hoy decimos de Luis Arce en papel como candidato presidencial del MAS para las próximas elecciones del 18 de octubre. Y tenemos que hablar de David Choquehuanca como el hombre fuerte. De hecho, Choquehuanca actúa como mediador con los pueblos orientales en la octava marcha de los pueblos, como dijimos antes, de los pueblos indígenas, del oriente boliviano. David Choquehuanca es un poco de extracción indígena que viene a representar a todo ese sector que, en cierta forma, están viendo que el gobierno de Evo es necesario un recambio, una oxigenación, y que parte de eso es terminar con fuerte personalismo. Y de hecho, a la vez, esto entraba también en tensión con determinados discursos de Evo, diciendo, bueno, este es mi último mandato, me voy a retirar nuevamente a donde vengo, a la zona del Chapare, quiero vivir, tener una familia, etc. Entraba en permanente tensión. Y yo creo que no fue así, el personalismo se impuso, es algo que estuvo inherente, la última lógica que disponía todo era un poder ejecutivo muy concentrado, donde hay dos o tres figuras centrales, Álvaro García Linera, Ramón Quintana, etcétera, que conforman el grupo duro que lleva a este personalismo por parte del gobierno del MAS. Y que eso se va a reflejar en la postura de ser el candidato, el único candidato posible. Lo mismo el papel de Álvaro García Linera. El papel de Álvaro García Linera es: yo me voy a retirar, me quiero dedicar a escribir, quiero ser un intelectual, quiero volver a mis orígenes, etcétera, etcétera, y me voy a retirar. Hasta que hay incluso sectores que creen en ese discurso, sectores que nunca aceptaron bien claramente a García Linera como compañero de fórmula del gobierno del MAS, y que incluso le cargaban toda una serie de responsabilidades. Cuando Evo se equivocaba, la culpa era de García Linera, como por ejemplo fue el aumento de las gasolinas en diciembre del 2010, que dicen, bueno, nosotros queremos poner nuestro candidato. Por ejemplo, las Bartolinas decían, bueno, es hora de que sea una candidata mujer. O la Central Obrera Boliviana quiere ser parte del MAS y tiene que salir un dirigente sindical, un dirigente obrero que acompañe el binomio presidencial. Hasta los cocaleros planteaban su propio candidato. Esto, al fin y al cabo, no sucedió. Si uno examina el debate en torno al binomio presidencial, en torno a la cuarta reelección, ¿sí?, en la cuarta elección o el intento del cuarto mandato, García Linera va a terminar imponiéndose, y al final todos los movimientos sociales y todas aquellas organizaciones, las más cuestionadoras, como eran las centrales sindicales, que era el principal grupo de cuestionamiento a la figura de Álvaro, o grupos indígenas que cuestionaban la figura de Álvaro, terminan aceptando el verticalismo del MAS. Y este es un problema que va mucho más allá del personalismo de Evo, que es el verticalismo de la organización. Y hasta dónde las organizaciones sociales realmente
tuvieron una vida democrática. Digo, es un tema, todo un tema de gran debate al interior del MAS. O hasta dónde hubo un proceso de cooptación por parte de la dirigencia, con prebendas y demás de estas organizaciones sociales, y esas bases no se sintieron representadas. Digo, para tratar de entender la complejidad mucho más allá del personalismo o la intención de un límite de un nuevo mandato. Porque detrás del nuevo mandato lo que se esconde también es qué tipo de proyecto político es el MAS. No sé si se entiende. ¿Qué tipo de proyecto si realmente, incorpora todas las demandas en forma democrática de estos movimientos como en un determinado momento parecía que iba a ser? ¿Sí? Y hasta dónde acepta la crítica, el cuestionamiento, y cuando no lo acepta se produce el proceso de expulsión. Digo, remitiéndome a intelectuales, organizaciones, fundaciones, durante el 2016-2017 muchas fundaciones y muchos centros, bueno, fueron simplemente categorizados como agentes imperialistas, como agentes externos, etcétera, y fueron perseguidos y demás. De hecho, recuerdo una importante asamblea que se produce en Claxo en esos años, no recuerdo bien la fecha, en Cochabamba, donde hay todo un debate, donde hay grupos de trabajo que no aceptan que la relación que se mantiene muy estrecha con el gobierno de Evo y con Álvaro García, y le cuestionan ese acercamiento y no observa las críticas que hubo a ONGs o grupos donde muchos, vuelvo a insistir, muchos de estos intelectuales, el propio Álvaro García Linera, había participado o habían trabajado codo a codo. Entonces, la pregunta sobre ese límite, sí, es un límite real como los otros límites que tú mencionaste o que yo mencionaba antes. En segundo lugar, es que el límite no es solamente el entorno de la figura, sino que también nos tenemos que cuestionar es qué tipo de proceso era el MAS en sí mismo. La cuestión que, vuelvo a insistir, es todo para un tema de discusión y que no es el eje sobre el proceso de construcción del MAS como fuerza política, porque al fin y al cabo fue una fuerza política que en gran parte de sus cuadros provinieron de otras fuerzas, provinieron del MNR, provinieron de grupos de izquierda, provinieron de otros partidos políticos, o sea, no se construyó de la nada el MAS como estructura política. Lo que sí tuvo claro fue una política vertical en torno al binomio presidencial, en torno a Evo, en todas las decisiones, y Evo era el ejemplo desde su jornada larga de trabajo hasta su forma de actuar y de intervenir. Y esto fue un proceso de acompañamiento, que en última instancia también sirve para otro tema de debate, que es hasta dónde muchos de los conflictos no se resolvían a nivel institucional, sino que se resolvía una vez que Evo intervenía, o García Linera intervenía, o un ministro intervenía. O sea, se dejaba a un costado instituciones para resolver y tenía que venir alguien de la presidencia a resolverlo. Digo, recordemos que hace unos años atrás, en agosto del 2016, el viceministro del Interior fue a resolver un conflicto con los cooperativistas y fue rodeado por los empresarios cooperativistas, por los trabajadores que trabajan como segunda mano de los cooperativistas, que ni siquiera son socios, lo rodean, le dan una golpiza y lo matan. Vuelvo a insistir, yo no creo en Colombia que algún funcionario de alto nivel del gobierno de Duque, o de cualquier otro gobierno, García, de Uribe, o de Santos, o cualquier ministro de cualquier instancia, vaya al lugar a reunirse, a establecerse sin custodia, simplemente con la persona que lo llevó, que le dijo, tú te vas, al conductor del auto, y lo rodearon a él y lo terminan ajusticiando, matando, asesinando, utilicen el adjetivo que quieran. ¿Por qué? Porque previamente el gobierno había intervenido en los cortes de los empresarios cooperativistas y había reprimido y había asesinado a 5 cooperativistas. Entonces cobraron venganza. Digo, para tratar de ver algo muy importante en la historia boliviana que nos enseña Zabaleta Mercado, que es la sociedad civil densa que tiene Bolivia y el Estado aparente. ¿Sí? Y ese Estado aparente, esa sociedad civil, yo siempre le digo a mis estudiantes, hay que volver a Zabaleta Mercado, que es una gran fuente de elementos de estudio, de comprensión de la sociedad boliviana actual. Nos ilumina sobre muchos elementos. Tratar de explicar el concepto sociedad civil densa, Estado aparente, Estado débil, es muy interesante para tratar de observar hasta dónde un poder ejecutivo tiene que intervenir abiertamente en los acontecimientos. Lo mismo, por ejemplo, en 2012 con
otros hechos como fue la muerte de mineros en el proceso de enfrentamiento entre cooperativistas y originarios, que tiene que intervenir el Poder Ejecutivo. ¿Hasta dónde hay una democracia callejera, como dice un sociólogo boliviano? O sea, todo se resuelve en la calle. O sea, llega a un punto el enfrentamiento que las instituciones desaparecen. Es sobrepasada la policía, sobrepasados los gobiernos locales, los alcaldes, y tiene que intervenir el Poder Ejecutivo directo. Si uno escucha las demandas muchas veces de estas protestas en el periodo, en el trienio que va entre el 2011 y el 2014, dice, queremos negociar con Evo, que no queremos ni siquiera negociar con García Linera, queremos negociar con Evo. O sea, y esto, la figura de Evo, como primo inter pares que se impone, es, en cierta forma también alimenta esta idea de que sin Evo no se puede gobernar. ¿Sí? Y entonces, eso refuerza la imagen. Yo tengo que presentarme a las elecciones porque soy el único que puede garantizar el proceso de cambio. Muy bien. Impedirme participar en elecciones es atentar contra los derechos humanos. Digo porque fue el discurso en el periodo 2017-2018. Claro, claro. Muy bien, gracias Alejandro. Creo que los elementos que planteas son importantes en términos de la articulación, como lo ha señalado, de la verticalidad que en determinado momento pudo imponer, ¿verdad?, la lógica del poder en los movimientos sociales. Una crítica similar a ese proyecto lo hace Silvia Rivera Cusincaki cuando revisa la articulación con los movimientos indígenas. Hay varias preguntas importantes. Te voy a leer las dos primeras para que tenga tiempo de desarrollarla. La primera la hace Raúl Mamani. Creo que el apellido es bien significativo. Por supuesto que resalta la claridad de tu conferencia y señala lo siguiente. Tú planteaste la expresión un golpe de Estado clásico. Él se pregunta entonces cómo se explica que ninguna institución del régimen se ha clausurado, como el Parlamento ni la justicia. Esa es la primera pregunta que te hace Mamani. La segunda pregunta te la hace el profesor Toncel, donde también considera que es importante todo lo que has dicho y es bien concreta. Señala, ¿qué tanta incidencia tuvieron las acciones de las grandes corporaciones como Tesla y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en el golpe de Estado en Bolivia? Son esas las dos preguntas. ¿Vale? Bien, hago una aclaración. Quizás dije un golpe de Estado clásico, pero en realidad es un golpe de Estado que toma algunos elementos en la trayectoria de los golpes de Estado. Es muy interesante observar lo que sucede en el siglo XX y siglo XXI. En el siglo XXI ha habido toda una serie de instituciones, ¿sí? La de Mel Zelaya, la de Lugo en Paraguay, Mel Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay, en donde quizás no apareció la figura del golpe de Estado, pero que fueron golpes de Estado abiertamente. En el caso boliviano, cuando quise decir clásico, me aproximaba a lo que era lo típico del siglo XX, la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero ahora bien, en muchos golpes de Estado del siglo XX, Raúl, lo conocemos a Raúl, es compañero docente de Jujuy, en la Argentina, el golpe de Estado, claramente en el sentido de que aparecen las Fuerzas Armadas y que el Parlamento o los tribunales de justicia siguieron funcionando, a pesar de los cambios que hubo después del golpe en los tribunales y en el Parlamento. Cuando yo me quiero hacer referencia al golpe de Estado es que hubo claramente una destitución por parte de las Fuerzas Armadas, junto con un grupo de civiles, que le dicen a Evo que no le dan ningún tipo de apoyo y que se retire. Y que claramente los militares tienen el respaldo de sectores que se habían movilizado y que estaban pidiendo la destitución por lo menos desde el 2 de noviembre, que es el día que aparece la consigna dentro de sectores sociales que se empiezan a movilizar pidiendo que Evo se vaya. El primero que la hace es el gobierno de Potosí, la CONCIMPO, o mejor dicho, el gobierno real de Potosí, más allá del gobierno del prefecto Potosí, que el gobierno real va a ser el Comité Cívico Potosino. Luego se le va a sumar el Comité Cívico Santacruceño. Luego se le van a sumar en los últimos 5 días al 10 de noviembre, a partir del 4 de noviembre, las fuerzas policiales que no van a responder al ministro del Interior, que no van a responder a Evo. Posteriormente, 72 horas antes, la COP le dice al gobierno del MAS que es necesario que deje el lugar a otro. O sea, claramente hay una situación que se va dando donde Evo, como dije en la imagen de la fotografía, no va teniendo apoyo. De ahí en más, las Fuerzas Armadas, que supuestamente se habían comprometido a mantener el orden o mantener la continuidad constitucional y que habían recibido mucho apoyo durante el gobierno de Evo, habían recibido muchos beneficios materiales. Es más,
Es interesante observar el doble discurso que Evo mantuvo siempre con las Fuerzas Armadas. Un doble discurso que, por un lado, en la fecha del asesinato del Che, reivindicaba el papel del Che, pero el día anterior reivindicaba a las Fuerzas Armadas. Digo, el 50 aniversario del asesinato del Che en 1967, en el 2017, claramente Evo tiene un doble discurso. Entonces, las Fuerzas Armadas son una Fuerza Armada, que a mí la pregunta es, y esto me sirve también para responder dentro de la cuestión de los límites, ¿hasta dónde el gobierno del MAS pensó en unas Fuerzas Armadas distintas? ¿Hasta dónde el gobierno del MAS tuvo un proyecto de cambio distinto sobre las Fuerzas Armadas que evidentemente no la tuvo? Y hasta dónde las Fuerzas Armadas, a pesar de los beneficios materiales, de cursos, de armamento, del impulso al idioma originario, etcétera, etcétera, siguió siendo un bastión tradicional. En ese sentido quiero decir que hubo un golpe de Estado donde las Fuerzas Armadas son las que le entregan la banda presidencial a la presidenta Áñez. Obviamente es materia opinable, para mí es un golpe de Estado, a la clara. Lo que acontece después de la asunción de Áñez, 3 días más tarde, 48 horas más tarde, hasta el día de hoy me sigue certificando de que estamos bajo un gobierno de facto, ¿sí? Con funcionamiento del Parlamento, con funcionamiento de los tribunales de justicia que fueron cambiando, con persecuciones, con asesinatos, etcétera, etcétera. Es un gobierno de facto. O sea, no me detendría qué pasa con el Parlamento, porque si no, no me sirve, no podría explicar qué sucede con Mel Zelaya, no podría explicar qué sucede con Lugo, en Paraguay, etcétera. No tenemos que aferrarnos a un único modelo de golpe de Estado. Me parece, Raúl, como elemento, y lo podemos charlar en otro momento, seguro. Con respecto a el papel de Tesla y los Estados Unidos. Bueno, como dije antes, yo no me quiero meter en la cuestión de las potencias o de los intereses externos. ¿Hay evidentemente intereses externos? Sí lo hay. ¿Hay intereses que vienen operando en Bolivia durante años? Sí, incluso antes de Evo. Digo, me parece que es un error hacer el eje en eso, porque siempre estamos tratando de ver el condicionante externo. El condicionante externo está. Ahora bien, hay claramente preocupación por parte de los Estados Unidos, y se habló mucho en torno al litio. El tema del litio, y Tesla, que uno puede pensar en los autos eléctricos y demás, tenemos que partir de que el litio en Bolivia es el segundo, en Bolivia se encuentra el segundo yacimiento más importante de litio en el mundo, en el Salar de Uyuni. El primero está en Afganistán, el segundo está ahí. Y el más explotable por parte de las empresas es el de Salar de Uyuni. Sabemos que en Afganistán no es tan explotable, aunque si la clase dominante a nivel mundial decide, lo puede explotar a fondo. Pero en el caso de Bolivia es bien a mano, está como el primer yacimiento a nivel mundial de estaño es el Cerro Pozoconi, etc. Bolivia tiene esa maldición del estaño, como alguna vez un escritor dijo, esta maldición y bendición de asentarse sobre un estado repleto de minerales y que es apetecido desde la época española en adelante para la explotación de los recursos. En el caso de Bolivia, en el caso particular de Potosí, al igual que los otros departamentos que se movilizan durante estos años, están discutiendo centralmente a quién van las regalías y quién va la explotación. Digo, y esto es un tema que cruza a la historia boliviana. Ustedes piensen que todavía Bolivia tiene 9 departamentos, pero a nivel de la Corte Suprema de Justicia boliviana hay 500 pleitos interdepartamentales sobre límites. ¿Qué quiero decir? Que cada vez que se descubre un yacimiento de oro, de gas, de petróleo, de litio, hay disputas interdepartamentales para quién pertenecen esas regalías. No sé si soy claro. ¿Esto qué implica? Que en el caso del Salar de Uyuni, a esa cuestión de las regalías, que Potosí viene reclamando además regalías por oro en San Cristóbal y por otros minerales, está la discusión que en el año 2018 se firma un decreto por el cual se pasa a una fase superior de explotación del Salar de Uyuni con un cierto nivel de industrialización, pero que gran parte lo controla capitales alemanes. ¿Y esto qué lleva? A que muchos capitales extranjeros quedaron fuera de la discusión, entre otros Tesla. O sea, entra una empresa alemana, no por eso menos capitalista, entra una empresa con acuerdo con el gobierno boliviano se queda con el 51% de la participación de yacimientos de litio boliviano. La empresa alemana ASI System se queda con el 49% y lleva todo un debate y un planteo y un conjunto de movilizaciones. En ese conjunto de movilizaciones tenemos sectores que dicen, no, esto es todo lo contrario a lo que se planteó
desde octubre del 2003 que tiene que haber una nacionalización completa de los minerales, una nacionalización completa de los hidrocarburos, y que nuevamente Evo está llevando a un proceso de renegociación de tipo neocolonial, hasta algunos que dicen, no, busquemos otros sectores para este acuerdo. Entonces hay toda una serie de discusión sobre el tema de la explotación del litio boliviano. O sea, no se falta a la verdad, o mejor dicho, es una verdad incompleta o parte de mentira cuando se dice que hay otros intereses en el tema de la explotación del litio boliviano. Pero no es cierto que el proyecto de Evo haya sido de nacionalización total de la explotación del litio, porque no lo fue. Y de hecho, muchos sectores, intelectuales, movimiento estudiantil, trabajadores de la zona de Potosí y demás, cuestionan eso, ¿sí? Organizaciones gremiales en Potosí cuestionan eso y plantean la nacionalización por completa del recurso del litio en Bolivia. Claro, Schneider, eso es importante, y lo que tú señalas como una primera limitación, ¿verdad? Que yo creo que debe servir también como elemento de reflexión para este debate sobre el litio, y es que mientras nos mantengamos en ese modelo exportador, en ese modelo extractivista, la riqueza que encontremos va a terminar siendo siempre una maldición, porque no va a haber posibilidades de reestructurar en realidad dicho modelo. Muy bien. Mira, hay dos preguntas que de pronto están un poco articuladas a lo que ya tú has señalado, pero me parece que es importante hacerla para conocer tu opinión al respecto. Una la hace Angie Mesa Guevara y la otra la hace Giselle Vázquez. Ambas reconocen la excelente síntesis que has hecho, ¿verdad? La primera pregunta digamos, está planteada en esos términos y te la quiero hacer así. ¿Consideras que fue un error por parte de Evo Morales el haber buscado reelegirse varias veces en el poder, y hace una reflexión en el sentido en que ella considera que la democracia, así no sea perfecta como sistema político, es la que más garantiza la participación política? Es decir, considera que al haber personalizado un poco el poder, al reelegirse varias veces, no le dio espacio a otras generaciones de la base social, lo cual generó estas tensiones que al final dieron paso a la situación final. Esa es la pregunta, ¿verdad? Y te la hace en términos de si lo considera o no un error. Creo que ahí es donde está la valoración. Y la segunda, si bien tú lo has señalado, que sabes que ese componente de lo internacional es importante, vuelve a ese plano, solo que la pregunta concreta es ¿de qué forma Brasil influyó en la crisis política en Bolivia? Bien. Yo creo que sí, es un error, vuelvo a insistir, es un error el haber intentado salir nuevamente con el intento reeleccionista. Es un error que se lo marcaron sus propios pares. Como dije antes, la crisis que se evidencia en el 2014 es muy importante. O sea, 2 años antes del plebiscito, ¿sí? Se cuestiona eso. Se cuestiona el intento reeleccionista. Y yo creo que a la larga resultó un error. ¿Un error por qué? Porque no tuvo, desde sus propias bases de apoyo, desde intelectuales hasta dirigentes sindicales, se lo han cuestionado. El único sector que nunca le cuestionó ese liderazgo, que siempre fue soldado del proceso de cambio, fueron los cocaleros. No es casual que Evo surge como líder sindical cocalero. Digo, es el único sector, y las Bartolinas. O sea, son los dos sectores que podríamos decir homogéneos en torno a eso. Porque pues desde el mundo aymara, pasando por el mundo minero, docentes, intelectuales que acompañaron el Grupo Comuna, todos les cuestionaron ese personalismo. Con respecto a Brasil, es muy clara la participación de intereses brasileños, más aún a partir de la presencia de Jair Bolsonaro, ¿sí? La presencia del presidente brasileño, y de hecho tiene que ver con la estructura política y la estructura económica de Santa Cruz. Nosotros dijimos que uno de los sectores que más se beneficia bajo el gobierno de Evo es el sector agroprimario exportador, no solamente el minero. El minero es el que mejor exporta, el que mejores valores consigue, lo mismo que el sector de los hidrocarburos. Si uno analiza la composición de las exportaciones en Bolivia durante este periodo, encontramos hidrocarburos, minería y productos agroganaderos. Cuando me refiero a productos agroganaderos, estoy pensando centralmente en Santa Cruz. Pienso en la soja, girasol, caña de azúcar, ganado, etc. Ahora, ¿en quiénes son los principales dueños o beneficiarios de eso? Son empresarios brasileños.
O sea, acá tenemos que tener en cuenta, como al igual que si estuviéramos en el caso de Paraguay analizando el arrocamiento de Lugo en el 2012, la importante presencia de capitales brasileños en la política interna de Santa Cruz. Entonces, una de las hipótesis que está planteada, uno de los mecanismos que se visualizó en esos días, era que uno de los lugares de reunión, o sea, hay que corroborarlo científicamente, cruzarlo con otras fuentes y demás, eran las reuniones que se habilitaban en el consulado brasilero en Bolivia, o sea, las reuniones que mantenían representantes de funcionarios que avalaban una salida distinta a la que venía planteando Evo. Y esto es importante mencionar, es importante mencionar porque también se produce un resquebrajamiento. Cuando Jair Bolsonaro asume, así recordarán, uno de los primeros tweets que lo felicita es el propio Evo. Evo felicita a Jair Bolsonaro. Lo felicita. Después un periodista le pregunta a Evo, ¿por qué lo felicita? Porque al fin y al cabo es un hermano latinoamericano, le dice Evo. O sea, somos todos latinoamericanos y me pongo contento de que un nuevo latinoamericano esté gobernando democráticamente. Digo, cuando Evo tuvo como un importante respaldo el gobierno de Lula. Digo, más allá de las cuestiones diplomáticas, yo no me quiero meter en cuestiones exteriores, pero uno analiza. Pocas semanas después de que se produce la asunción de Jair Bolsonaro, hay un ex preso político que pertenecía a la guerrilla italiana que se refugia en Bolivia. Y el gobierno del MAS acepta dar en extradición a ese ex guerrillero, ahora no recuerdo el nombre, ¿sí? Italiano, buscado por la justicia italiana por delitos que supuestamente cometió en los años 80 de plomo de Italia, ¿sí? Época de Brigada Roja, en los 70 y demás, y el gobierno de Evo se lo traslada. O sea, busca refugio de Brasil a Bolivia, de Bolivia el gobierno de Evo se lo traslada. Entonces, hay una situación donde las relaciones diplomáticas, no me quería meter, pero es evidente que se fueron cambiando. Y la presencia, vuelvo a insistir, de agentes externos, es claro, intervino en el golpe, convalidando, reuniéndose, teniendo apoyo, lo que sea, aceptando el reconocimiento del gobierno de Áñez, inmediatamente se produce. Digo, hay una situación clara, al menos incluso distinta entre los países latinoamericanos frente al golpe de Estado. Países como México enseguida le da el salvoconducto y se refugia en México, luego, de hecho, está en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández le da lugar al gobierno a Evo y a García Morales y a otros funcionarios. O sea, no ha sido la misma la política de todos los gobiernos latinoamericanos, ¿sí? Pero en el caso de Jair Bolsonaro hay un cierto apoyo que en parte se explica por la fuerte presencia de empresarios brasileños en Santa Cruz en torno a la producción agropecuaria, que vuelvo a insistir, incluso se beneficiaron con políticas como manteniendo el precio del diésel en términos muy bajos para facilitar el manejo de tractores, maquinarias agrícolas, etc. O sea, con un diésel subsidiado, o sea, con toda una serie de prebendas que incluso se encontraron beneficiados que nunca fueron afectados en sus grandes propiedades de tierra. O sea, terratenientes brasileños en Santa Cruz que vivieron muy bien durante todo este periodo. De hecho, algo muy importante, en estos días, nuevamente, la primera frontera que Brasil abre para el comercio es la frontera entre Brasil y Bolivia, que es una de las peleas que la pandemia había cerrado y que una de las peleas que viene sosteniendo estos ganaderos brasileños, que nuevamente se abra la frontera entre estos dos países. Perdón, Blas. Claro, no, así es, Schneider. Tanto que históricamente cuando se revisa la guerra del gas, una de las sorpresas que tienen es que precisamente la mayor inversión es de capital brasilero en los yacimientos gasíferos. Muy bien. Hay dos preguntas que tienen que ver un poco con algunas de las cosas que ya ha respondido, pero creo que vale la pena hacerlas por la precisión, ¿verdad? Una es de Lara Mesa, que te dice que tú señalabas, ¿verdad?, que Evo Morales en su tercer periodo se centró en impulsar una reforma para preparar su cuarto mandato. A ella le gustaría saber en ese contexto, desde tu perspectiva, ¿qué le faltó a Evo Morales? ¿Le faltó formar nuevos cuadros? ¿Le faltó formar nuevas generaciones?
Son las dos preguntas que ella hace. Y Angie Mesa vuelve a intervenir y te hace la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta las dinámicas, ¿verdad?, que juegan en la política, los medios de comunicación, el papel ese fundamental, como se ha visto en otras crisis en Venezuela o en Brasil, ¿qué tanta relevancia tuvieron los medios de comunicación en esta crisis política en Bolivia? Bien. Hola, Ada, un gusto saludarte, un cariño muy grande desde Buenos Aires a México, a Guanajuato. En el caso yo creo que sí, que uno de los grandes problemas que ha tenido el MAS es la formación de cuadros que lo reemplacen, digo, internamente. Como dije antes, fue una crítica muy fuerte al interior del propio MAS, incluso de las organizaciones cercanas. Yo creo que ese fue un problema y que tiene que ver con las características el papel que fue desempeñando Evo a lo largo de las presidencias. Evo es la última persona en resolver las cuestiones. Y esto en última instancia también nos lleva a pensar en el papel de las instituciones, más allá de republicanas o no, o en las instituciones de reemplazo de esas instituciones republicanas, hasta donde lo que primó fue siempre una figura personalista que intervenía en los conflictos. Y parte de ese personalismo fue alimentando un Frankenstein que imposibilitó el surgimiento de cuadros que lo reemplacen, a pesar de que yo creo, vuelvo a insistir, que había personas de la talla de Evo que podían llegar a reemplazarlo en efecto. Y que de hecho después, hoy, debido a las circunstancias, se puede demostrar. Digo, gran parte del proyecto económico de Evo durante todos estos años fue gracias a la figura de Luis Arce, un hombre que tiene una amplia llegada a sectores que el propio Evo no llegaba, como sectores medios y demás, a pesar de que los sectores medios se encontraron altamente favorecidos por esta política distribucionista. Digo, con solo ver en La Paz el sistema teleférico o la mejora, los nuevos negocios que apunta al consumo de clase media y demás, muestra esa distribución que también llegó a sectores medios que no lograron interpelarse, que no encontraron identificarse en Evo y que quizás hoy se podrían identificar en cierta forma con Luis Arce o con alguna otra figura. Yo creo que ese es un problema. Con respecto a tu segunda pregunta, sí, los medios de comunicación jugaron un papel central. Hubo claramente medios opositores que jugaron un rol central. Así como Evo tuvo también una gran cantidad de medios a su favor, los medios opositores abiertamente, durante lo que podríamos llamar el último año de gobierno, o mejor dicho, después del referéndum, abiertamente jugaron un papel opositor, no, sin duda jugaron un papel opositor, lisa y llanamente, en las editoriales, en la nota de los periodistas, en la nota de opinión. Pero vuelvo a insistir, no solamente todo se explica por el papel de los medios, ayudan muchísimo a generar opinión pública, ayudan muchísimo a alentar a que se organicen los sectores opositores, a conformar coordinadoras por la democracia, etcétera, a convalidar a políticos como Mesa, a convalidar políticos como Albarracín, ex rector de la universidad. O sea, ayudan muchísimo a convalidar esas figuras, pero no ayuda a explicar todo, ¿sí? Y vuelvo a insistir, el gobierno también tuvo medios de comunicación que jugaron a su favor. En esa balanza, no sé cuál era el equilibrio de cuánto más tenía, como en otros escenarios donde claramente se encuentra una especie de cadena nacional opositora, eso es mucho más claro, pero en el caso de Bolivia, diría que estaba un poco más equilibrado, pero jugaron un rol, pero no es lo determinante, no es lo determinante. Muy bien, Alejo. Te envía saludos a Dalara, dice que escuchándote recuerda un poco el caso de México, obviamente, ¿verdad? Te envía saludos también César Gustavo Martínez, de Gualeguayú, dice que está muy atento a tu exposición. Raúl Mamani, bueno, te agradece desde Jujuy, Argentina, tu respuesta. El compañero Luca Duarte nos precisa que fue Cesare Battisti, Exactamente. el guerrillero. Gracias, ¿verdad? Lucas de Brasil. Y por último, la última pregunta que tenemos de nuestros participantes, ¿verdad? La hace Eva Castro y haciendo ella un paralelo entre, bueno, lo que le sucede a Evo Morales en Bolivia y lo que le sucede a Dilma en Brasil, te pregunta concretamente, ¿cómo consideras que pudieran compararse las acciones de las Fuerzas Armadas en Bolivia y del Parlamento en Brasil?
yo creo que el Parlamento en Brasil tiene un papel mucho más activo en la preparación por la conformación del propio Parlamento en la destitución de Dilma. Dilma, el papel de Cunha me parece que juega un rol central, lo mismo que el papel de Moro, etcétera, y la preparación del Lavallato. O sea, el Parlamento, y más hoy cuando se no conoce las noticias sobre Lula, ¿sí? Y lo que expone el Tribunal de Justicia en Brasil, claramente, o en el caso de Dilma, algo donde el Parlamento, como, yo lo compararía más el rol del Parlamento como en el caso de Paraguay, no sé si recordarán el caso de Lugo, que tuvo un juicio político en 48 horas, un juicio sumario lo de Lugo. Fue increíble. O sea, tiene un papel el Parlamento muy importante. En el caso de Bolivia, el Parlamento, es interesante, más que el Parlamento, la facción mayoritaria del MAS en la Asamblea Legislativa. ¿Sí? El papel de Eva Copa, el papel de Salvatierra, el no aceptar el cargo como tercera en la línea de sucesión. O sea, y esto tiene que ver un poco con las contradicciones con que se encuentra el MAS en los primeros momentos después del golpe. ¿Sí? Más que el papel de las Fuerzas Armadas. El papel de las Fuerzas Armadas en Brasil tiene otro carácter. En el caso de Bolivia, intervinieron activamente. En Brasil le dejaron que intervenga y que desempeñe ese rol central los medios de comunicación, los tribunales de justicia, en el caso de Moro, y el papel de Cunha, un hombre salpicado de casos de corrupción, como parece que así así lo presentan los tribunales. Entonces, los distintos actores en cada lugar van desempeñando roles distintos y que claramente se diferencian de los golpes de Estado del siglo XX. Ustedes recordarán que en el siglo XX hay dos momentos históricos de grandes golpes de Estado en América Latina. Los 30, que tiene que ver con la crisis del 29, y los 60, que tiene que ver en el marco de la Guerra Fría como parte en respuesta a la oleada contrarrevolucionaria por la Revolución Cubana. O sea, en el marco de las doctrinas de seguridad nacional. Son golpes que son más fáciles de catalogar, de identificar, el papel de las Fuerzas Armadas, el papel de los centros civiles, etc. En el siglo XXI, los golpes de Estado, al menos los que se cumplieron, no hablemos de los golpes de Estado fallidos, ¿no? El papel que sucede en el 2002 con Chávez, no hablemos de otra situación, pero los golpes donde tuvieron lugar, ¿sí? El caso de Paraguay, el caso de Honduras, o el caso ahora de Bolivia, o la destitución en Brasil a través del impeachment, ¿sí? Encontramos el papel de otros actores, lo mismo que el papel de la prensa. La prensa siempre igualmente ha jugado un rol destacable, digo, pensando también lo que decía la prensa, digo, ha jugado siempre un papel los grandes medios de prensa comerciales acompañando estos procesos golpistas en determinados momentos, ¿no? O no sosteniendo y abiertamente jugándose por una salida golpista. Muy bien, profesor Alejandro, yo creo que ha sido una magnífica exposición, como lo están reconociendo y agradeciendo la participación, los distintos asistentes a la misma. Creo que nos ha ilustrado con suficiente claridad la dinámica del proceso boliviano, ha sido muy preciso en las excelentes preguntas que también fueron planteadas por parte de los asistentes, ¿verdad? A nombre del programa de Sociología de la Universidad del Atlántico, a nombre de la Facultad de Ciencias Humanas, a nombre de la Oficina de Relaciones Internacionales, quisiéramos agradecerle de verdad, de todo corazón, el haber podido estar presente en este espacio académico tan importante gracias a los aportes que usted nos ha hecho, ¿no? No queda más, sino también agradecerle a los asistentes la excelente participación con sus preguntas y, bueno, ojalá sigamos aprovechando estos recursos más allá de que la situación de pandemia, como todos esperamos, termine, ¿verdad? Y tengamos la posibilidad en un futuro no muy lejano de tenerlo en nuestra sede físicamente para poder interactuar con usted. Muchas gracias. Yo no sé si la persona encargada de la ORI quiere hacer el cierre, pero por mi parte creo que ha sido magnífico. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a los queridos colegas de Colombia y de la Universidad del Atlántico.
Gracias, profesor Alejandro, profesor Blas, por su apoyo, sus intervenciones desde la Oficina de Relaciones Internacionales. También nos complace haber participado en la organización de este espacio académico que ha sido muy fructífero para todos. Asimismo, les informamos que el día de mañana vamos a remitirles la grabación del presente webinario, el cual estará también a su disposición por medio de la plataforma YouTube, para que asimismo pueda ser replicado a sus colegas y estudiantes. Entonces, no siendo más, les deseamos el mayor bienestar y una feliz tarde y esperamos vernos en un próximo evento. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.